Hola a todos, ¿cómo están? Antes que nada, gracias por estar aquí con nosotros en este webinar de Cómo Vamos Puebla. Mi nombre es Eduardo Romero, para los que no me conocen. Soy socio regional de la Oficina Sur con sede en la ciudad de Puebla, y justamente hoy vamos a hablar un poco de cómo va la ciudad en términos inmobiliarios, cómo se ven las cosas prácticamente en el horizonte entre agosto desde el año pasado hasta el día de hoy, que fue prácticamente el último webinar que tuvimos de Puebla, el de agosto de 2020. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. Trataré de llevar la presentación lo más ágil posible y bueno, al final podremos tener algún intercambio si es que hay alguna pregunta o algo de su parte, ¿no? Entonces, bueno, empezamos. Déjenme. Listo. Bueno, los temas que vamos a tratar el día de hoy, básicamente es primero una pequeña reseña del panorama de vivienda vertical a nivel nacional, ¿no? Para tener un contexto de cómo está el país y cómo ha venido caminando el país en relación a temas de inmobiliarios y sobre todo la afectación que ha tenido el tema de la pandemia. Pasaremos un segundo punto de vivienda vertical en la zona metropolitana de Puebla, luego tocaremos vivienda horizontal, luego oficinas y comercio, todo evidentemente de lo que es la zona metropolitana de Puebla, y al final ya podremos pasar al qué podemos esperar para Puebla y su zona metropolitana, ¿no? Empecemos con lo que es vivienda nacional. Y bueno, básicamente si vemos el comportamiento de las ventas en los últimos años, a nivel nacional, vemos desde 2016 hasta 2020 cuál ha sido el comportamiento. Vemos que 2019 y 2020 ya mostraron una caída respecto de los resultados de 2018, en donde 2020 prácticamente fue la caída más pronunciada, con un 15% de caída sobre las ventas. Digamos que no es general, porque hay ciudades que tuvieron un mejor resultado, ¿no?, que otras, inclusive hay ciudades que tuvieron un resultado positivo. Pero bueno, principalmente por el volumen de ventas que representa la Ciudad de México y la caída de ventas en la Ciudad de México, vemos un resultado negativo para lo que es 2020. Si nos vamos al gap de vivienda en los segmentos residenciales y Residencial Plus, post-COVID, digamos que con todo lo que fue el tema COVID, cómo se comportó la línea o la curva de demanda, vemos que se ha pronunciado de manera mucho más importante y vemos que inclusive ya llega a tocar ciertos niveles de la oferta del segmento Residencial Plus, en donde prácticamente podemos observar que ya tenemos ciertos segmentos de producto sobreofertado, ¿no? Sigue siendo el segmento residencial y el segmento medio teniendo cierta cabida importante, pero bueno, a final de cuentas sí vemos una reconfiguración de la demanda con una tendencia a la baja en términos de los presupuestos que tiene la gente para poder, en este caso, adquirir vivienda. ¿Cómo se ve la pirámide de nivel socioeconómico a nivel nacional versus la oferta o el inventario que tenemos de oferta? Seguimos con un comportamiento similar a lo que hablábamos en el webinar pasado, prácticamente un triángulo invertido para lo que es oferta versus, en este caso, los niveles socioeconómicos. Vemos claramente un segmento AB con un porcentaje del 21%, base 100 en este caso, contra un 65% de oferta, un segmento C más 37 en términos de nivel socioeconómico contra un 28% en términos de el segmento residencial de la oferta que existe como tal en el mercado, y el segmento C prácticamente con un 42% en términos de nivel socioeconómico y solamente un 7% de producto que se está ofertando en ese segmento, ¿no? Es uno de los problemas que hemos venido mencionando en webinars pasados y que me parece que va a tardar todavía bastante tiempo en poderle dar la vuelta al tema si es que verdaderamente se aplican o nos aplicamos puntualmente toda la industria inmobiliaria en términos de la oferta de vivienda que se saca al mercado. La dinámica de ventas en términos de vivienda vertical de los trimestres anteriores, vemos prácticamente una caída importante en el segundo trimestre de 2020, que prácticamente fue cuando la pandemia pegó de manera más clara o más directa hacia el mercado, con una recuperación importante hacia el último trimestre del año de 2020, prácticamente con resultados muy similares al último trimestre de 2019, en donde la caída más importante fue en los primeros trimestres y sobre todo el segundo trimestre de 2020, ¿no?
Si lo vemos en este caso por segmento y vemos cómo se han comportado los diferentes segmentos y en este caso la posibilidad, en este caso de búsqueda o los presupuestos como tal de búsqueda de la gente para vivienda, vemos que los más afectados son el segmento Premium y el segmento Premium Plus, con una caída del 35% en el presupuesto, es decir, aquella persona que iba por una vivienda de segmento Premium o una vivienda de segmento Premium Plus, prácticamente está disminuyendo su presupuesto hasta en un 35%. En el segmento Residencial Plus vemos una caída del 19%. No así en el segmento medio y segmento residencial, que se mantienen más o menos en niveles equilibrados de presupuesto de lo que se tenía en 2019 versus, en este caso, 2020. Y bueno, esa es la película general, datos generales de cómo está la vivienda a nivel nacional, y entramos ya puntualmente en lo que sería la vivienda vertical en la zona metropolitana de Puebla, ¿no? Si vemos la tabla de nivel socioeconómico para la zona metropolitana de Puebla, se comporta igual como un triángulo invertido, la oferta versus los niveles socioeconómicos, no de manera tan drástica como lo podemos ver para el tema nacional. Vemos cierto equilibrio en el segmento C+, ¿no? Con un 36% en términos de nivel socioeconómico y un 30% de la oferta, y más desequilibrado, digamos, que la parte alta de la pirámide, en este caso de nivel socioeconómico, un 19 contra un 46%, mientras que la base de la pirámide, el 45% está atendida con un 25% del producto o de la oferta con la que se cuenta en el mercado. Si nos vamos a analizar los proyectos de vivienda vertical en la zona metropolitana de Puebla, vemos prácticamente las 12 zonas en las que tenemos dividida el área metropolitana. Tenemos prácticamente 185 proyectos en total, ¿no? De los cuales están repartidos 19 para el segmento medio, 101 para el segmento residencial, 60 para el segmento residencial plus y 5 proyectos para el segmento premium. Los principales aportantes, en este caso, de proyectos de vivienda vertical, las principales zonas, son la zona de Lomas de Angelópolis, la principal o la primera, con el 17.3%, al igual que la zona poniente, ¿no? Que es la zona número 5, que podemos ver en esta parte del mapa, y le sigue en este caso la zona de Cholula con un 14.59%. Las demás zonas con una participación menor, pero bueno, también agregan alguna cantidad importante de proyectos. Si vemos la oferta, pero ahora no desde el punto de vista de los proyectos, sino desde el punto de vista del inventario como tal de unidades, vemos que el principal participante del segmento, perdón, de la vivienda vertical es el segmento residencial plus, con 35.5% de participación del total. Le sigue en este caso la vivienda residencial. Después de esto viene la vivienda de segmento medio y por último la vivienda premium con un 10%, ¿no? Para tener un poco los rangos, porque será un término que seguiré utilizando a lo largo de la presentación, pero bueno, los rangos de precio, recordemos prácticamente el segmento medio, va de 0.5 millones de pesos o de 500,000 pesos a 1.2 millones de pesos. Le sigue el segmento residencial de 1.2 a 2.8 millones de pesos. Luego el segmento residencial plus de 2.8 a 6 millones de pesos. Y por último el segmento premium de 6 hasta 18 millones de pesos, ¿no? Así está conformada la oferta, o en este caso el inventario como tal de producto. Vemos puntualmente el segmento con mayor oferta es el segmento residencial plus, como ya lo mencionaba, ¿no? ¿Cómo se ha dado la venta de vivienda vertical a lo largo de los años en Puebla, ¿no? Esta gráfica ya la hemos visto, es una actualización a 2020, prácticamente con el cierre de 2020. Vemos desde 2011 hasta 2020 y una línea de tendencia que sería en este caso la línea roja que une prácticamente todas las barras. Digamos que ese hubiera sido el comportamiento normal o natural del mercado en términos de un constante crecimiento o un crecimiento constante o sostenido en función de las ventas. Puntualmente ya hemos hablado de 2016, 17 y 18. Fueron años en donde se dieron una buena cantidad de ventas muy por encima de lo que veníamos puntuando en años anteriores, basado mucho en el tema de la especulación sobre el producto vertical, que a final de cuentas se preveía que hasta los años siguientes, 2019, 2020, inclusive 2021, se estuviera pagando un poco el precio del tema porque no era sostenible un crecimiento tan importante en términos de la venta de producto.
Viene la pandemia y la pandemia hace más drástico el tema, ¿no? Y cerramos prácticamente 2020 con un 33% de caída en el total de las ventas, llegando solamente a 1,060 unidades colocadas, prácticamente el mismo resultado de 2015. Digamos que habiendo estimado, o se estimaba puntualmente en un escenario sin pandemia, en que más o menos hacia 2020 debimos haber terminado alrededor de las 1,500 unidades, 1,450, 1,500, algo similar probablemente a lo que venía sucediendo en 2019, ¿no? Si nos comparamos contra las principales zonas metropolitanas del país, en este caso Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, los resultados de Guadalajara y de Monterrey prácticamente no tienen pérdida en temas de venta, traen una ganancia marginal del 2.7 y del 4.5 correspondientemente, pero sí hay una caída importante en lo que se refiere a Ciudad de México, como ya lo mencionaba, con un 44% de caída en el total de las ventas, llegando a 4,365 unidades, que para el caso de Puebla también fue una caída importante del 33%, llegando a estas 1,060 unidades que mencionaba en la gráfica anterior. Ahora, ¿cómo nos vemos ahora, al día de hoy, habiendo transcurrido ya el primer trimestre del año? ¿Cuáles son los números que estamos teniendo en términos de ventas? Y viene el primer dato que podríamos hablar de un dato positivo, ¿no? Vemos la línea roja que está en la gráfica de la derecha, y vemos que el primer trimestre prácticamente logramos o llegamos a las 326 unidades colocadas. Prácticamente el mismo resultado, un resultado muy similar al de 2020. ¿Y por qué podemos ver que es un resultado positivo? Podemos ver digamos que cierta luz en este dato. Recordemos que, bueno, el primer trimestre de 2020 fue un trimestre sin pandemia, ¿no? Prácticamente todavía el tema se veía lejano, no impactaba de manera directa en el resultado comercial. Y al día de hoy, en 2021, ya con la pandemia prácticamente instalada completamente en la vida diaria de prácticamente todo el mundo, se logra un resultado similar al que se tuvo en 2020 sin el tema de la pandemia, cosa que nos hace pensar que 2021 debiera de estar alcanzando resultados similares, en este caso, a los de 2020 o inclusive con potencial o posibilidad de rebasarlos, dado que el segundo trimestre de 2020 fue un trimestre realmente para el olvido en términos de los resultados comerciales que se tuvieron, ¿no? Si analizamos puntualmente los segmentos, ya hemos hablado de lo que sucedió 2016, 2017 y 2018. Ahora sí que el electrocardiograma que tenemos, donde medimos el resultado de ventas de cada uno de los segmentos, lo vemos completamente alocado o muy variable para todo lo que fue esos años y para esos segmentos, y vemos digamos que pronosticábamos o veíamos un tema de mayor estabilización en función de las absorciones y las ventas que se tuvieran a partir de 2019, cosa que sí sucede en el segmento premium, en donde prácticamente ya desde 2019 hasta la fecha vemos resultados en realidad con poca variación. Hay que entender que es un segmento de pocas unidades, pocos competidores, ¿no? Y es un segmento que si lo referimos a temas y algo que me gusta mencionar, o sea, el segmento premium es si fuera un vasito, prácticamente si un vasito tequilero se llena muy rápido, hay pocos competidores, poco producto, y bueno, por eso se ve este resultado como tal, ¿no? Si nos vamos al segmento Residencial Plus, en el segmento Residencial Plus, hasta el primer trimestre de 2020, veíamos cierta estabilización en el resultado comercial, ¿no? Ya andábamos en un rango entre los 80 a las 100 unidades colocadas de manera trimestral, ¿no? Viene el tema de la pandemia y una caída fuerte, ¿no? A 35 unidades, prácticamente el número más bajo que ha tenido el segmento desde 2015. Bueno, tenemos un 30 a inicios de 2015, pero bueno, un número sumamente bajo, con una recuperación leve hacia lo que fue el tercer y cuarto trimestre, pero nuevamente una caída importante al primer trimestre de 2021, cosa que nos hace pensar que navegará más o menos en este orden la absorción de producto para el segmento Residencial Plus, ¿no? El segmento residencial, un comportamiento similar para lo que fue primer trimestre de 2019 hasta primer trimestre de 2020, ¿no? Cierta estabilización en el orden, el total de ventas,
una caída dramática en el segundo trimestre de 2020 a 34 unidades. Eso, digamos que en este caso sí, el resultado más bajo que tuvo prácticamente este segmento, que ha tenido este segmento en este horizonte de tiempo, pero con una recuperación o seguido de una recuperación importante de 137 unidades hacia el tercer trimestre de 2020 y que nos hace pensar que podrá más o menos mantenerse alrededor o en este orden en lo particular, ¿no? Y el segmento medio, un segmento bastante más estabilizado, salvo el resultado que prácticamente el segundo trimestre de 2020 le pega a todos los segmentos, digamos que salvando el segundo trimestre de 2020, el resto de los resultados comerciales del segmento medio se ven a cierto punto estabilizados, inclusive con una cierta tendencia a la alza, alcanzando niveles importantes con 174 unidades colocadas para el primer trimestre de 2021, ¿no? ¿Cómo se ven los meses de inventario para los 4 segmentos, ¿no? Recordemos, primero el segmento premium, como les decía, es un vasito muy pequeño, ¿no? En la medida que llegan competidores, es un vasito que se llena muy rápido. Y en la medida que logran estos proyectos salir, quedan espacios vacíos, pero con que llegue otro proyecto con ciertas características, prácticamente acaba rebosando la capacidad que tiene el mercado para absorber ese producto. Esto hace que evidentemente la proyección prácticamente no tenga la escala suficiente para poderla graficar, pero bueno, podemos observar o prever que esto, en la medida que pasen los meses o los años hacia adelante, pues ese espacio, ese vasito tequilero siempre tendrá oportunidad de captar una cierta cantidad de producto, ¿no? Para los segmentos residencial plus, residencial y medio, observamos cada uno en su nivel, pues una cierta tendencia a la baja, en donde, denme 2 segundos, una cierta tendencia a la baja, perdón, en donde, bueno, esto obedece a la salida puntual de producto, dado que no han llegado nuevos proyectos a la ciudad, y se ha estado desplazando producto, en algunos casos un tanto a cuentagotas, pero bueno, a final de cuentas se ha desplazado, vemos una cierta tendencia a disminuir, en este caso, los meses de inventario, lo que va a permitir que en algún momento el mercado residencial logre meterse a la zona verde, ¿no?, de mercado saludable, en donde únicamente se encuentra ahorita el mercado o el segmento medio, ¿no?, que prácticamente tiene al primer trimestre de 2021 un rango de mercado saludable con 24 meses por delante de inventario, con lo que sabemos que al día de hoy está colocado en el mercado. Si hablamos del ingreso de unidades de vivienda por segmento, esto marca un poquito la tendencia que veíamos arriba, ¿no? En la medida que sigan sin entrar proyectos al mercado, va a haber posibilidades de desahogar un poquito la tubería y que el producto que tenemos ahí se vaya saneando o limpiando, ¿no? Vemos una caída importante al cierre de 2020 con un 68% de caída respecto de lo que se tenía en 2019 y recordemos los meses anteriores, los años anteriores, 2016, 17 y 18, prácticamente con un agregado de proyectos y de producto muy importante para todos los segmentos que no lo estamos viendo ni para 2020 y que me parece que 2021 también más o menos marcará una tendencia similar. Es cierto que vamos notando un poco más de confianza del mercado, sobre todo de los desarrolladores, en términos de la posibilidad de detonar nuevos proyectos, pero bueno, sigue siendo algo bastante, una señal bastante tenue, ¿no? Cosa que nos hace pensar que hacia adelante habrá ciertos huecos y oportunidades en ese sentido. Si vemos la participación de mercado solamente del primer trimestre de 2021 para los segmentos tanto residencial como residencial plus, este dato sigue siendo importante, ¿no? Al igual que lo que veíamos en agosto de 2020, el 44% de los proyectos venden el 100% de las unidades en el segmento residencial y el 40% de los proyectos venden el 100% para el caso del segmento residencial plus, ¿no? Observemos puntualmente el caso, por ejemplo, de el segmento residencial con la entrada de un nuevo proyecto. Este es un competidor nuevo que llega de esas pocas unidades que se agregaron en el 2020 y prácticamente coloca 51, digamos que un solo proyecto coloca 51 unidades a lo largo del primer trimestre de 2021, ¿no? Situaciones y fenómenos que suceden, ¿no? Que tienen o pueden tener varias explicaciones detrás y que iremos profundizando ahorita mientras vaya pasando la presentación.
Si hacemos un corte no solamente al primer trimestre de 2021, sino que nos vamos hacia atrás y nos vamos en este caso al primer trimestre de 2020 y acumulamos del primer trimestre de 2020 hasta el primer trimestre de 2021 por segmento, cómo se ha comportado la participación de mercado, vemos el segmento premium prácticamente, llamemos monopolizado, prácticamente un solo proyecto es el que logra colocar el 75% del producto que se vende en el segmento, en este caso en el segmento premium. Vemos el segmento residencial plus y el segmento residencial con características y comportamientos muy similares, ¿no? Prácticamente si vemos y hacemos un zoom in al tema del 50% y 100%, que vendrían siendo los que están señalados con las barras naranja y verde, vemos que el 5% de los proyectos en el segmento residencial coloca el 50% del producto, y esto es un histórico, como les decía, desde el año pasado hasta el día de hoy. Y lo mismo sucede en el caso del segmento residencial, el 5% de los proyectos coloca el 50% del producto, ¿no? En el caso del 100% del producto, está colocado con un 41.6% para el caso del segmento residencial y con un 41.3% para el caso, perdón, para el caso residencial plus 41.6 y para el segmento residencial 41.3, ¿no? Es decir, históricamente, por lo menos lo que sucedió el año pasado y lo que va de este año, el primer trimestre, el 59% de los proyectos prácticamente no colocan producto y prácticamente están en venta cero, ¿no? Es decir, completamente en la lona, y eso me parece que es un fenómeno importante de atender, ¿no? Porque sí tenemos mucha oferta, mucho producto, mucho inventario, pero hay que ver las calidades de los proyectos que están en la cancha, cómo compiten, con qué características compiten, porque sí es muy notorio que ese 5% de los proyectos están colocando producto de alguna manera, y que tiene que ver mucho con temas de percepción de valor que el cliente hace respecto de dichos proyectos, ¿no? El segmento medio tiene un comportamiento un poco más, llamemos, parejo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vemos que el 84% de los proyectos vende el 100%, prácticamente todos de alguna manera, o la gran mayoría, acaban colocando algo de producto a lo largo de este tiempo, y bueno, vemos un comportamiento claramente distinto para los segmentos premium, para los residenciales ambos y para el segmento medio, ¿no? ¿Cómo vemos el histórico de precios por metro cuadrado para la vivienda vertical? Es una diapositiva que quisimos incluir porque es algo que hemos venido platicando con varios de ustedes en los últimos meses, ¿no? Por un lado, la preocupación del incremento de precios en los insumos, ¿no? En donde al día de hoy construir los proyectos que están construidos a los precios actuales de los insumos que la construcción requiere, pues prácticamente en varios de los casos podría sonar ilógico, o sea, ni siquiera sería viable, ¿no? Y por otro lado, en términos de no hacer o tratar de mantener cierta estabilidad en términos de los precios, que se vaya reflejando el tiempo que ha pasado sin colocarse ese producto, que el producto vaya reflejando por lo menos una cierta plusvalía al paso de los meses hacia adelante. Y la realidad es que nos topamos con tres gráficas para los tres segmentos premium, residencial plus y residencial, en donde vemos comportamientos a cierto punto similares. Si vemos la línea de tendencia, que es la línea verde que vemos arriba de las barras, prácticamente para el segmento premium se ha mantenido, podríamos decir que estático, desde 2017 hasta la fecha, en un horizonte de 38,000 pesos por metro cuadrado, 38,500, 39,000 pesos en el mejor de los casos, y ahí se ha mantenido, ¿no? Si vemos el segmento residencial plus tiene una leve tendencia a la alza, ¿no? Provocada mucho por los proyectos emergentes, que en este caso son todas las barras azul claro que vemos en la gráfica. Entra un nuevo proyecto y el proyecto nuevo trata de empujar un poco los precios hacia arriba, pero a final de cuentas no es lo suficientemente importante, tiene el peso específico para subir el resto o el promedio de precio metro cuadrado, y a final de cuentas la tendencia acaba siendo un incremento marginal en donde a lo mejor hemos pasado de los 32, 33,000 pesos por metro cuadrado a los 34, 35,000 pesos por metro cuadrado a lo largo de 4 años y lo que se acumule en este caso de 2021. Y en el caso del segmento residencial vemos un efecto contrario, ¿no?
Prácticamente empezamos con precios de 26,000 pesos por metro cuadrado y prácticamente al día de hoy andamos en precios venta de 22, 23,000 pesos por metro cuadrado. ¿A qué obedece esto o a qué lo atribuimos? A que el inicio de 2017 y digamos que todo 2017 y 2018 estuvo la oferta conformada por productos de segmento residencial, llamémosle de gran escala en términos de la magnitud del proyecto, los propios niveles de los edificios y demás, que sí vendían producto de ticket de segmento residencial, pero con un precio metro cuadrado un poco más alto. Que en la medida que han llegado proyectos de segmento residencial más pequeño, en ubicaciones con otras características, no en vialidades principales, ha hecho que los precios por metro cuadrado vayan disminuyendo hasta llegar a los niveles que ya comentaba hace un momento, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que vemos aquí? No vemos espacio realmente para un incremento de precios actualmente, ¿no? Ni por el histórico que tenemos, ni por la manera como se está comportando el mercado, ni por la demanda que observamos. Y me parece que este comportamiento será similar en el mediano plazo. O sea, tampoco lo vemos hacia los próximos trimestres, inclusive para lo que pueda suceder en los próximos años. Bueno, con eso terminamos con lo que es oferta formal de vivienda vertical. Entremos un poco a lo que es vivienda informal, es decir, para los que no estén familiarizados con el término o la manera como lo clasificamos, es básicamente toda la oferta que no está en manos o en posesión de algún desarrollador con estrategias formales de venta, con equipos de venta formal, sino que simplemente ya son tratos uno a uno de particulares que salen a través de anuncios en las distintas plataformas inmobiliarias que se pueden encontrar en Internet. Hacemos una extracción de la información y encontramos que tenemos 2,658 unidades para la vivienda vertical que se comportan de la siguiente manera para las siguientes zonas, ¿no? Vemos la gráfica de abajo, el precio por metro cuadrado en miles de pesos, y la gráfica de arriba, el precio de venta en miles de pesos, en millones de pesos en este caso, ¿no? Si vemos el percentil 50, que básicamente es el punto rojo, en donde podemos ver el 50% del inventario hacia la parte inferior y el 50% en este caso del inventario hacia la parte superior. En caso del producto, en términos de ticket, anda rondando pues, prácticamente los 3 millones de pesos. Por ahí más o menos está el 50%, dependiendo cada una de las zonas, ¿no? Salvo la zona de Tlaxcayotl y Angelópolis, ¿no? Que tiene valores notablemente superiores, en este caso, a los que se ven en el resto de las zonas, y también una separación importante de lo que vendría siendo Lomas de Angelópolis. Si hacemos una comparativa de lo que pasó entre agosto de 2020, que fue la última vez que nos reunimos para platicar de esto, y lo que está sucediendo ahorita, bueno, que sucedió hasta el corte de abril de 2021, prácticamente en agosto cerramos con 1,511 unidades disponibles a la venta a través de los diferentes motores de Big Data, de búsqueda de Big Data, y ahorita tenemos 2,658 unidades, lo que representa un 76% de incremento, cosa que es para nada menor. Nos parece que es un tema también importante, es oferta que se agrega al inventario, y que podríamos especular ahí en términos de las razones de por qué esta salida tan importante de producto al mercado, pero bueno, seguramente entraremos a ese terreno de la especulación y será difícil poder concretarlo. La realidad es que el dato es un dato bastante contundente e importante, ¿no? ¿Cómo se ve si lo vemos en términos de las distintas zonas, ¿no? Prácticamente de la línea azul hacia la izquierda, el 76% de la oferta que se agregó está contenido en estas zonas, ¿no? Siendo la más importante Lomas de Angelópolis, ¿no? Con un 79,6% de producto que salió a comercializarse directamente de algún posible particular, ¿no? Y una variación menor, es realmente el único, Atlixcáyotl y Angelópolis, la zona de Angelópolis, en donde el incremento solamente fue del 9,9%, en comparación al resto de los incrementos que tenemos por las distintas zonas, ¿no? Es una oferta que sin duda va a ser ruido y será opciones, o son opciones más bien, importantes para aquella persona que esté buscando, en este caso, alguna vivienda. Si vemos la distribución de unidades en venta formal por zona, también con toda la información de Big Data,
marcamos un recuadro prácticamente a los 3 millones de pesos. Es prácticamente la oferta que está de 3 millones de pesos hacia abajo y la que está 3 millones de pesos hacia arriba. Vemos claramente, a cierto punto, zonas polarizadas, ¿no? Zonas que atienden casi o exclusivamente el segmento residencial y zonas que atienden claramente el segmento residencial plus. Si lo vemos en las participaciones acá abajo, tenemos la línea de los 3 millones de pesos. El total de la oferta, si agrupamos el 100% de la oferta, atiende al 58%, perdón, el 58% atiende producto por encima de los 3 millones de pesos, el 42% atiende producto por debajo de los 3 millones de pesos. Hay zonas marcadas, como el caso de Lomas de Angelópolis, que está enfocado totalmente a un segmento residencial plus, ¿no? Y hay zonas también muy marcadas que están enfocadas, por ejemplo, o que tienen producto del segmento residencial, como podría ser la zona sur de la ciudad, inclusive la zona de Cholula, ¿no? También tiene una concentración importante por debajo de esta barrera de los 3 millones de pesos, que para efectos prácticos y didácticos de la plática vendría siendo la frontera entre el segmento residencial plus y el segmento, en este caso, residencial, ¿no? ¿Cómo se comporta la reventa o el Big Data, ¿no? Regresamos otra vez a esta pirámide y al triángulo invertido del que hablábamos, ¿no? Tenemos un 50% de la oferta contenida en el segmento AB, el 38% en el segmento C+, y el 12% en el segmento C, que no obedece a los niveles socioeconómicos que tiene como tal la zona metropolitana. ¿Cómo se ve el comportamiento de la vivienda en términos de venta versus reventa, ¿no? Y este es un dato también que medimos en la ocasión anterior, ¿no? La vivienda de reventa sigue presentando precios por metro cuadrado más bajos en el 70% de la oferta, pero vemos un dato importante en comparación a lo que vimos en agosto, ¿no? La zona de Lomas de Angelópolis, prácticamente vemos que el precio de la vivienda vertical nueva contra el precio de la reventa prácticamente está en el mismo nivel, los 29,500, hablemos de 29,300 pesos para efectos prácticos, ¿no? Sería el punto de encuentro tanto de la vivienda de reventa como la vivienda, en este caso, nueva, y que podemos atribuirla a lo siguiente, ¿no? O sea, a final de cuentas, Lomas de Angelópolis en la oferta de vivienda vertical ya no tiene, como en otros años, monopolizada en manos de los desarrolladores dueños de proyectos el inventario. Ya son productos o proyectos prácticamente que salieron al mercado, ya se terminaron de construir, inclusive ya se entregaron unidades a inversionistas o usuarios, ya se están viviendo, hay producto que ya se está, en este caso, rentando y también se está comercializando. Entonces, cuando tú tienes un proyecto que está en manos del, vamos a poner el ejemplo, una unidad, la unidad 101 del departamento del proyecto X está en manos del desarrollador y la quiere comercializar, y hay otra unidad con mismas características en manos de un particular y la quiere comercializar o la quiere vender, prácticamente los precios tienden a normalizarse porque ya no tienes una estrategia comercial o una estrategia de precios manejada por el desarrollador. Eso es un poco lo que podemos atribuir y me parece que en tanto no llegue producto nuevo, que no debiera de llegar porque no hay muchos huecos de mercado para poderlo recibir, observaremos un poquito la normalización de precios entre la oferta de venta y la oferta de reventa, ¿no? Si hacemos la comparativa de la reventa contra la vivienda nueva, vemos comportamientos similares, más cargado a la reventa hacia segmentos altos, ¿no? La oferta nueva empieza ya a tener un poquito más de adaptación a los parámetros del nivel socioeconómico. Esto debiera de permanecer así a lo largo de los siguientes trimestres, de tal manera que el mercado de vivienda nueva obedezca un poco, de manera mucho más clara, a la demanda, cosa que me parece que ha sido que es algo que hemos perdido de vista en la medida que se ha agregado producto al mercado, ¿no? Y bueno, con eso terminamos lo que es la parte o la visión de lo que es vivienda vertical y entramos puntualmente a lo que es vivienda horizontal, ¿no? La vivienda horizontal formal en venta se ve de esta manera, ¿no? Vemos Cuautlancingo disminuyó su participación por la salida de proyectos y esto fue un dato importante entre lo que sucedió en agosto y el momento actual. Cuautlancingo prácticamente representaba el 65%, si mal no recuerdo, del total del inventario. Hubo un avance importante de ventas y de salida de proyectos por colocación de producto.
pero también a su vez hubo una entrada de proyectos nuevos en la zona de Cholula, que ahora en conjunto con Tlancingo y Cholula representan el 71.5% de la oferta total, ¿no? Seguimos viendo que la especulación con el valor de la tierra sigue siendo uno de los grandes problemas para poder sacar producto de características importantes de acuerdo a la demanda, ¿no? Creemos que debería de haber posibilidades de venta de vivienda horizontal, no solamente en estas dos zonas de la ciudad, sino creo que debería de haber o podría haber oferta en zonas que ofrezcan características también adicionales en términos de ubicación, conectividad, etcétera. Pero bueno, un tema importante es el tema del valor de la tierra, que creo que ahí hay un tema importante o un reto importante para los desarrolladores, ¿no? Si vemos los datos generales de oferta formal en cuanto a vivienda horizontal en la zona metropolitana de Puebla y los distintos segmentos, los 4 segmentos que conforman la oferta, y hacemos la comparativa entre agosto y abril, vemos que para el segmento medio se incrementaron el número de proyectos, se incrementó el número total de unidades, las unidades en inventario que tenemos al día de hoy también aumentó, pero mantuvimos prácticamente la misma absorción. Vendíamos 36 unidades de manera mensual y estamos vendiendo actualmente 36 unidades igual que lo que fue agosto de 2020, ¿no? Si vemos el segmento residencial, aumentaron los proyectos, aumentaron las unidades totales, aumenta el inventario y tenemos un tema importante que hay una disminución en términos de la absorción, ¿no? Pasamos de 57.8 a 41.3. Y el segmento residencial plus disminuye prácticamente en todos los indicadores que tenemos. ¿Qué podríamos prever para estos segmentos? El segmento residencial, un tema más complejo porque tienes más participantes y menor absorción. El segmento residencial plus tiene menos participantes, menos absorción. Digamos que no es un escenario tan complicado como pudiera ser en este caso el del segmento residencial. Aquí también, al igual que la vivienda vertical, me parece importante determinar y analizar, y es ahí la parte fina del análisis, la que te puede dar los huecos de oportunidad en términos de las características del producto que se ofrece para cada uno de los segmentos. Creo que hay un reto también importante en mejorar las condiciones y la calidad del producto que se está ofreciendo, tanto en vivienda vertical como en vivienda horizontal. Si vemos en este caso Big Data para vivienda horizontal, al igual que como lo hicimos para vivienda vertical, vemos que hay 4.671 unidades, de la misma manera representadas en su precio por metro cuadrado y en su precio de venta, comportamientos similares para las zonas, a excepción en este caso de la zona de Atlixcáyotl y Angelópolis. Aquí la zona de Lomas de Angelópolis se comporta un poquito de manera más similar al resto de las zonas. Y si esto lo llevamos a una comparativa contra agosto, vemos también un crecimiento bien importante, 70.6% de crecimiento de las unidades que se obtuvieron en agosto de 2020 versus las unidades que se obtienen en abril de 2021. Un crecimiento, como decía, para nada menor y que seguramente habrá que atender. No pasa lo mismo, o sea, si analizamos las distintas zonas, no pasa lo mismo que en la vivienda vertical. Aquí hay un poquito más de variaciones en las distintas zonas. Hay zonas que prácticamente agregaron muy poco inventario en términos absolutos, ¿no? Y hay zonas que sí agregaron producto de manera importante. Sigue siendo Lomas de Angelópolis el principal agregador de producto de oferta informal en caso de vivienda horizontal, al igual que vivienda vertical. La zona poniente igual, la zona de Cholula y la zona sur como las principales zonas que agregan o agregaron inventario a través de vivienda informal. Mismo ejercicio que para la vivienda vertical, trazamos aquí un eje a los 3 millones de pesos, el 57% obedece a producto por encima de los 3 millones de pesos, 43% por debajo de los 3 millones de pesos, y digamos que zonas quizá no tan polarizadas como lo veíamos en el caso de la vivienda vertical, una dispersión importante de producto prácticamente o de una gama o una banda de producto y de precio más amplia, ¿no? Prácticamente para todas las zonas que tenemos referidas. Si vemos el mapa de la ciudad en función de las distintas zonas o segmentos que tenemos, y los pintamos puntualmente del color del segmento que atienden, prácticamente la ciudad
tiene una concentración importante de oferta en el segmento residencial plus, ¿no? En esta banda desde los 3.7 millones de pesos hasta los 5.7 millones de pesos. Solamente dos zonas que serían como las zonas por excelencia del segmento premium, que sería la zona de Atliscayotl y Angelópolis, Circuito Las Ánimas y La Paz, ¿no? Que sería toda esta zona verde y franja verde que vemos de este lado, y dos zonas características de segmento residencial, que vendría siendo la zona de Cuautlancingo y toda la zona sur de la ciudad, ¿no? Si hacemos una comparativa de la vivienda horizontal y la vivienda vertical, ¿cómo se ven, ¿no? En función de su participación o del total del total de la oferta que ofrecen, ¿no? Por zona en lo particular. Aquí trazamos una raya, una línea igual en los 3 millones de pesos y prácticamente tenemos graficados cómo está compuesta su oferta en función de este eje horizontal, ¿no? Si tomamos el caso puntual de Lomas de Angelópolis, ya veíamos que el 25% de la oferta de vivienda vertical está por debajo de los 3 millones de pesos y el 75% está por encima de los 3 millones de pesos. ¿Cómo se comporta la vivienda en este caso horizontal? Está desfasada un tanto más hacia arriba, ¿no? Digamos que solamente un 12.5 atiende producto por debajo de los 3 millones de pesos y la diferencia atiende prácticamente producto por encima de los 3 millones de pesos. ¿Cuál sería el deseable de esta comparativa? Que tuviéramos una diferenciación un poco más clara en términos de cómo se comportan la oferta vertical y la oferta horizontal, de tal manera que la oferta horizontal atendiera un poco más al segmento de vivienda residencial plus y la oferta vertical un poco más al segmento residencial. ¿Esto por qué razón? Porque está comprobado y visto en los estudios de demanda que realizamos que cuando pones a competir vivienda horizontal contra vivienda vertical, la preferencia del mercado sigue siendo hacia la vivienda horizontal y la preferencia de vivienda vertical obedece más a situaciones de ubicación, y cuando la ubicación prácticamente es la misma y el ticket del producto, el precio del producto es el mismo, se ponen las cosas complicadas para la vivienda vertical, ¿no? Vemos el caso de Cholula, por ejemplo, con una diferenciación un poco más importante, ¿no? La vivienda vertical atendiendo una mayor parte del segmento por debajo de los 3 millones de pesos, la vivienda horizontal un porcentaje mayor, arriba de los 3 millones de pesos. Y vemos casos inversos, en este caso como pudiera ser el de Cuautlancingo, en donde prácticamente encuentras vivienda de 3 millones de pesos hacia abajo, prácticamente en los dos temas, tanto horizontal como vertical. Creo que aquí hay un tema importante para la reflexión en términos de dónde colocamos producto vertical y dónde colocamos producto horizontal y cómo los hacemos o no los hacemos competir uno contra el otro, ¿no? Si vemos el comportamiento de la vivienda formal, prácticamente vemos el tema de vivienda vertical, como ya lo habíamos visto, 46, 30 y 24%, pero la vivienda horizontal, en este caso de vivienda formal, va bastante más en línea de lo que el nivel socioeconómico manda. Esto nos hace pensar que hay bastante más, que diremos, conocimiento o bastante más sensibilidad por parte del desarrollador y de los que agregan producto en términos horizontales, que va en función, o digamos, mayor sensibilidad hacia la demanda como tal del mercado. Deberíamos de poder contar con pirámides que hagan sentido o prácticamente hagan clic contra los niveles de demanda o del nivel socioeconómico. Si vemos el tema de Big Data, tanto vertical como horizontal, aquí prácticamente las dos se vuelven a invertir porque la oferta horizontal de reventa prácticamente atiende el 85% está para segmentos A y B, cosa que bueno, es bastante drástica en términos de la oferta de tratos directos, o en este caso de particulares que están sacando al mercado. Con esto terminamos la parte de vivienda horizontal y entremos un poco al tema de oficinas, ¿no? ¿Qué ha pasado con el tema de oficinas? ¿Cómo vamos? ¿Qué ha pasado entre agosto de 2020 hasta la fecha en el segmento? Tenemos 280,000 metros cuadrados, 281,000 en términos cerrados, metros cuadrados totales, ¿no? De los cuales hay 169,000 ocupados y 111,000 633 disponibles. Esto representa que de agosto de 2020 a la fecha traemos un incremento en la desocupación, prácticamente pasamos de un 31.2 a un 39.8.
Y si vemos la ocupación o desocupación en términos de las oficinas en construcción y las oficinas construidas, nos damos cuenta que, bueno, hay un 71% de desocupación en las oficinas en construcción, cosa que nos parece hasta cierto punto normal. Son proyectos que están en vías de terminarse y poderse poner activos, ¿no? Y vemos un 29% de desocupación en el caso de las oficinas construidas, que todas las barras que tenemos prácticamente en gris oscuro son las áreas disponibles que suman los 11,000 metros, perdón, los 111,000 metros cuadrados de los que hablaba como tal, como de metros cuadrados desocupados, ¿no? Si esto lo llevamos a los diferentes segmentos, ¿no? Al segmento A+, A, B y C, vemos que el mayor participante sigue siendo el segmento A con 56.35%, y si hacemos una comparativa de lo que sucedió entre agosto de 2020 y abril de 2021, sí vemos una marcada desocupación en segmentos, digamos que percibidos de bajo valor agregado. El segmento C de oficinas C y de oficinas B, prácticamente con caídas importantes en la ocupación, ¿no? De 79% a 45%, de 87 a 76%. El segmento A, alguna ligera baja en la desocupación de 61 a 56%, y el segmento A+, bastante más resiliente en términos de las ocupaciones que tiene al día de hoy, ¿no? Vemos una desocupación marcada en segmentos de bajo valor agregado y una ocupación estática en proyectos de alto valor. Si nos vamos a la demanda anual y ocupación futura, aquí traemos la estimación prácticamente 2020-2022 por tipo de oficina, ¿no? Esta en realidad la mantuvimos tal cual sin afectarla por el tema de la pandemia, ¿no? ¿Por qué el tema de no afectarla? Porque la realidad es que pretender predecir lo que va a suceder en términos de la estimación de demanda con una situación de pandemia para uno de los segmentos que me parece, desde mi punto de vista, es el más afectado por la situación y el más incierto y el que más difícil se le ve la recuperación hacia adelante, pues me parecía un tanto tratar de tener la bolita de cristal de qué es lo que va a pasar. Entonces, basándonos en las estimaciones y en lo que ya Puebla venía demandando de metros cuadrados de oficina, nos vamos a los números de 9,000 metros cuadrados, que es el número que hemos venido manejando ya de años atrás, en donde teniendo un inventario de 111,000 metros cuadrados, pues prácticamente los años de inventario en este caso están incrementándose de lo que pudimos ver en agosto contra lo que vemos ahorita. Y la tendencia, me parece que siendo realistas, es que no va a una clara mejoría, una franca mejoría en términos de que vayamos a colocar o ese inventario se vaya a colocar. Por lo tanto, será previsible que hacia adelante tengamos mayores desocupaciones que vayan afectando de manera importante los años de inventario, ¿no? Y bueno, tratando de entender qué es lo que va a pasar hacia adelante y quién tiene un escenario más fácil dentro de lo complejo que puede ser el segmento, o en este caso el segmento puntual de oficinas, y haciendo una categorización con ciertos atributos por demanda de producto, los clientes de alto estándar o aquellos clientes que todo el mundo quisiera tener, aquellos corporativos, AAA y demás, la variación de precios, la imagen del desarrollo y la optimización de espacios, cruzándolo contra la categoría de cada una de las oficinas, vemos que en términos de demanda, para los segmentos A, B y C, la demanda la vemos bastante contraída y hacia la baja. No vemos ahorita puntualmente un mercado que esté demandando metros cuadrados de oficina en esos segmentos. Y alguna demanda un tanto más, llamémosle, una demanda al final de cuentas, pero demanda incipiente en términos de la demanda de producto A+, ¿no? Que pudiera tener puntualmente este segmento, ¿no? Y principalmente por empresas que de alguna manera se han visto favorecidas por el tema de la pandemia, ¿no? Y bueno, todas las que les ha tocado estar del lado ganador de la situación. Clientes de alto estándar, siendo el top, ¿no? Digamos que lo máximo que podrías aspirar es un cliente AAA, el que todo el mundo busca. Me parece que el segmento A+ tiene amplias posibilidades de recibir, si es que llegara a haber una demanda específica de este producto, me parece que tiene todas las posibilidades de recibirlo. El segmento A me parece que va a tener dificultades importantes, podría de repente ahí colarse alguna posibilidad de demanda que existiera para el segmento A, y me parece que el segmento B y C deberían de estar enfocados completamente en otro tipo de segmento y de clientes, ¿no? En términos de la variación de los precios, me parece que todos van a tener que hacer ajustes o todos están teniendo que hacer ajustes
a sus expectativas de precios, sino en términos de disminuirlos, sí, por lo menos en términos de no acrecentarlos y mantenerse con las planeaciones originales, indistintamente de la situación que esté viviendo cada uno de los proyectos. Me parece que en el segmento B y C será irremediable el tema de tener que bajar precios. Eh, para el segmento, en términos de la imagen del desarrollo, que va un poquito más de la mano de la demanda, me parece que cubre el segmento A con ese tema necesario que buscan ciertas empresas en términos de imagen. No es igual para el segmento A y para el segmento B, y el segmento B me parece que estará bastante más complicado. Y la optimización de espacios, dado que es una de las características que estamos viendo como tendencia de los demandantes actuales de metros cuadrados de oficina, aquellos que puedan tener flexibilidad para ofrecer espacios versátiles y que puedan adaptarse de manera ágil, sencilla, y ahora sí que con respuestas rápidas, me parece que tendrán posibilidades. Ahí el segmento A más, el segmento A y B podría tener ciertas dificultades y el segmento C, por las mismas características, es complicado, ¿no? Al final, el producto de alto valor es el que tiene mayor posibilidades de recuperación, y acá ponemos un poco algo de lo que ya he venido narrando a lo largo de la gráfica, cuáles son los clientes potenciales y qué características deberían de tener cada uno de los segmentos o de las categorías, perdón. Como vemos en términos de Big Data, el mercado prácticamente vemos en venta 63 unidades, en renta 424 unidades. Si vemos los precios promedio por metro cuadrado en renta, prácticamente vemos en ciertas zonas vemos caídas y disminuciones importantes del precio por metro cuadrado, salvo alguna excepción de un caso puntual en la zona norte, ¿no? Y si vemos el precio por metro cuadrado en venta, algunos que han incrementado sus valores en venta, pero la mayoría también con disminuciones en las expectativas del precio de venta por metro cuadrado. Número de anuncios que se han agregado a la oferta. También vemos un mercado que se está llenando cada vez de mayor oferta, tanto para la parte de venta como para la parte de renta. Principalmente la parte de renta es la que agrega mayor cantidad de anuncios colocados en venta, que tiene que ver mucho con la desocupación de la que ya hablábamos. Y si nos ponemos a analizar específicamente la desocupación de Big Data de agosto, en este caso de oferta informal, perdón, de agosto de 2020 a abril de 2021, tanto para renta como para venta, vemos que se pueden agregar 21.910 metros, bueno, no se pueden, se agregaron más bien 21.910 metros cuadrados en renta en este periodo, y 2.089 metros cuadrados en venta también para este periodo, ¿no? Aquí estamos haciendo una estimación en donde tomamos los datos anteriores que teníamos y los estamos sumando al total, ¿no? Pero son de este total de los 105.000 metros cuadrados o 106.000 en números cerrados y de los 14.340 metros cuadrados, si los agregamos en su totalidad y los estimamos a un 80%, es decir, no creemos que más de un 20% de esta oferta que salió al mercado se haya recolocado, se haya vuelto a colocar, hacemos el agregado al 80% y esto nos lleva prácticamente un 55% de desocupación hacia abril de 2021. Cosa que pues es un dato bastante importante. Me parece que en cuanto a los segmentos que estamos estudiando, el tema de oficinas es el que tiene retos muy importantes por delante, mucha incertidumbre, y bueno, me parece, como ya lo hemos mencionado en otros foros, que el tema de producto de alto valor será el que podrá navegar de mejor forma hacia los meses y trimestres que vienen por delante. ¿Cómo está el precio por metro cuadrado comparado contra las principales zonas metropolitanas? Prácticamente vemos que en todas las ciudades hay una cierta tendencia a la disminución, ¿no? Ya desde 2018 a la fecha, y un estancamiento prácticamente en el caso de Puebla alrededor de los $14 por metro cuadrado, una ligera incremento por algún, en este caso, incremento de precios de algún proyecto muy en lo particular que logra marcar este incremento, pero la realidad es que estamos hablando de ya bastantes trimestres en donde el precio por metro cuadrado ha estado rondando los $14 por metro. Y bueno, pasemos un poco a, ya por último, la parte de comercio, cómo se ve el comercio en Puebla.
Y bueno, se ve un poco también similar en términos de la desocupación que se está teniendo, mucho derivado por el tema de la pandemia, pero con lecturas distintas a lo que podría ser el segmento de oficinas, ¿no? Vemos 209 unidades en venta, 731 unidades en renta. Los precios por metro cuadrado de renta y los precios por metro cuadrado de venta prácticamente podemos ver que están marcados en rojo, con caídas prácticamente en todas las zonas de la ciudad, eh, con una desocupación que está a la alza, ¿no? Con número de anuncios publicados tanto en venta como en renta mayores, ¿no? O sea, se está incrementando el número de espacios y metros cuadrados disponibles en la ciudad, producto, como lo hemos comentado, de toda esta situación de la pandemia, ¿no? ¿Cómo se ve algo que también ha pegado y que prácticamente vino a romper muchos paradigmas en términos del comercio o el e-commerce como tal? Vemos que la proporción de ventas de e-commerce a nivel mundial trae crecimientos prácticamente sostenidos ya años con años, y la pandemia prácticamente vino a consolidar el tema. Vemos de 2019 a 2021 un crecimiento del 28%. Y vemos también que todos estos marketplaces empiezan a tener participaciones muy, muy importantes. Bueno, no empiezan, tienen participaciones muy, muy importantes respecto de toda la venta que se hace a través de Internet. Prácticamente ya es más del 50% de lo que participan estos marketplaces, ¿no? ¿Qué pasó con el tema digital en términos, o el e-commerce en términos, en relación a la pandemia, ¿no? Todo lo que era la confianza en el canal digital, la bancarización y formas de pago, los servicios en línea, la logística, todos los hábitos generacionales, conectividad a Internet y oferta de productos, eran las batallas que estaba librando el e-commerce antes del tema de la pandemia, eran los grandes retos que se tenían que de alguna manera suavizar, había que arraigarlos en la mente del consumidor y había que ir rompiendo como que esas barreras poco a poco. Llega la parte o llega el tema de la pandemia, el tema COVID, y prácticamente en muy corto tiempo todas estas empiezan a desaparecer, algunas por convicción, otras por necesidad, y algunas de las cuales eran prácticamente rechazadas por cierta parte del público. El enfrentarse a ellas porque no había otro, empezó a encontrar o empieza a encontrar mucha aceptación por parte del mercado, y me parece que eso es algo que permanecerá hacia adelante, y tendremos que entender el área comercial o el tema comercial de esta manera, ¿no? Pensar o regresar o tratar de buscar regresar a las maneras como se hacían las cosas antes de la pandemia prácticamente es un sinsentido al día de hoy, con lo que ya sabemos que sucedió y está sucediendo todavía, ¿no? Ahora sí, ¿qué podemos esperar, ¿no?, para la zona metropolitana de Puebla, ya como parte del cierre y la conclusión? Primero, un repaso rápido a lo que platicamos en la reunión de agosto. Hablábamos principalmente de un escenario complejo, ¿no? Y hablábamos de tres tipos de proyectos: proyectos activos genéricos, proyectos activos de alto valor y proyectos nuevos, o aquellos, perdón, que estaban planeando proyectos nuevos. Me parece que lo que planeábamos o lo que hablábamos en ese momento acabó sucediendo prácticamente en los tres casos, ¿no? Estos proyectos que estaban activos, pero eran proyectos genéricos que no agregaban valor, necesitaban un rescate importante, ¿no? Habría que cambiar el modelo de negocios, habría que hacer un reconocimiento de, ya sea invertir al proyecto y meterle y agregar valor al proyecto, simplemente hacer un reconocimiento de una pérdida, eh, meterse en un análisis profundo del proyecto. Aquellos que lograron e hicieron esto, me parece que han podido navegar y han podido sortear un poquito la situación actual. Los proyectos activos de alto valor me parece que se tenían que concretar en temas de planeación, ir a fondo con el mercado, y aquellos que lograron hacer eso, me parece que están pudiendo asegurar el cierre. Y los mercados, o en este caso, perdón, los proyectos que estaban en planeación, si lograron hacer esto, me parece que están logrando encontrar, sacar o ver oportunidades hacia adelante, ¿no? La caída en los valores de la tierra me parece que sucedió no de la manera como quizá lo teníamos pensado o previsto, pero bueno, esta película todavía le faltan varios capítulos por contar, y me parece que podrán haber todavía un decremento en los valores de la tierra y podrán ir surgiendo oportunidades de manera más clara en términos del valor de la tierra hacia los próximos trimestres, ¿no?
Hablábamos de huecos del mercado y la frena de entrada de productos. Esto prácticamente sucedió. De las 2.500 unidades anuales que agregaba el mercado, cerramos agosto con 157, diciembre, prácticamente el término del año, con 550, es decir, de 2.500 que agregábamos anuales, se agregaron 550 y llevamos en el primer trimestre de 2021 139, ¿no? Notamos una mayor confianza, ¿no? En términos de los desarrolladores para agregar nuevos productos o para agregar nuevos proyectos, no, digamos, todavía lejos o muy lejanos de lo que estaba sucediendo en años anteriores, pero me parece que sí hay cierta inquietud de buscar esos huecos, esos nichos de oportunidad que me parece que sí existen. El tema es que cada día son más estrechos, pero me parece que encontrando una beta ahí de posibilidad o de acción, se pueden hacer cosas importantes o interesantes. La oferta nueva con la percepción de usada, ya lo hablamos, ¿no? El caso puntual de lo que decía de los precios de reventa y los precios de venta nueva, prácticamente es eso, ¿no? Ya la normalización de los precios, ya no hay una diferenciación entre el precio al que vende una persona un producto en una misma torre, aunque el desarrollador tenga producto nuevo que no se haya escriturado ni siquiera una vez. Me parece que eso hace que los precios normalicen y la tendencia por la situación actual me parece que va un poco más hacia la baja. Hablábamos de 2020 como un tiempo para planear. Me parece que aquellos que lo hicieron, como ya decía, tienen posibilidades y oportunidades para hacer y actuar en este año con proyectos que puedan tener cabida en el mercado. Y observar al mercado las tendencias COVID, que bueno, eso al paso de cada minuto y cada día con todo este tema COVID, vamos entendiendo y viendo un poquito con mayor claridad cuáles son esas tendencias y los nichos de oportunidad que estas pudieran generar. Y por último, ya hablar específicamente ahora sí de qué es lo que esperamos y qué es lo que vemos para cada uno de los segmentos, ¿no? Vemos el segmento de vivienda vertical como claramente segmentos sobreofertados, ¿no? Sí vemos inventarios disminuyendo, ya lo veíamos, muy de la mano de que no están entrando, lo que decíamos hace un momento, que no están entrando productos o proyectos nuevos. Me parece que hay que estarle echando ojo constantemente a los meses de inventario. Hemos visto, y eso no lo mencioné, pero hemos visto en el mercado de repente salida en paquete de producto en distintos proyectos, ¿no? Y de repente vienes puntuando a lo mejor una, dos, tres unidades de manera mensual y de repente vemos la salida de 20 unidades, 15 unidades, de distintos proyectos que me parece que ya tienen mucho que ver con algún tipo de remate. Al final de cuentas, es producto que si pasó de las manos formales del desarrollador, pasará al mercado informal. Pero bueno, al final de cuentas, en la oferta formal hará que los meses de inventario esto se vaya suavizando y esa tendencia a la baja que ya veíamos en la gráfica de meses de inventario. Creo que sigue existiendo, sobre todo en el segmento medio, una demanda importante y en el segmento residencial creo que hay que atender estos segmentos, ¿no? Ahí hay un reto importante en relación a los valores de la tierra, pero creo que aquí se pueden encontrar buenas oportunidades de demanda. Ya veíamos que el segmento residencial plus, en esta gráfica de demanda que veíamos al inicio de la presentación, ha tenido que sacrificar presupuesto, ¿no? Para poder adquirir, en este caso, alguna vivienda, y creo que eso le dará oportunidades al segmento medio y residencial. Hay que desmarcarse de la vivienda horizontal, lo que ya veíamos, no tiene ningún sentido competir contra en este caso, contra las casas o los conjuntos habitacionales que tienes a pie de calle, ¿no? Enfrente de ti. Creo que es importante utilizar la infraestructura que ya tiene la ciudad, ¿no? Generar comunidad y buscar el rescate de colonias. No veo tampoco esfuerzos de manera muy, muy clara o contundentes en irse a zonas de la ciudad que ya tienen infraestructura, que me parece que tienen características importantes en términos de conectividad, transporte público, vialidades, etcétera, servicios. Me parece que ahí hay una oportunidad interesante. Y por último, me parece que abre una oportunidad, una ventana de oportunidad hacia el mercado local de desarrolladores, ¿no? Al día de hoy, y no es ninguna sorpresa, prácticamente tú le hablas de Puebla a cualquier desarrollador que no sea desarrollador local y prácticamente no quiere saber absolutamente nada de Puebla por toda la situación que se vivió en su momento y porque seguramente dentro de sus opciones de inversión hay otros mercados que se podrían en este caso explorar.
Eso me parece que abre oportunidades, como ya lo he mencionado con algunos de ustedes en varias ocasiones, para la oferta, en este caso para el desarrollador local, entendiendo perfectamente bien cuál es la demanda y ahora sí que el sentir puntual del mercado y lo que el mercado necesita y quiere, ¿no? Si vamos a la vivienda horizontal, me parece también, ¿por qué no pensar en digamos que reciclar producto existente, ¿no? Estamos viendo que está saliendo producto, como ya lo veíamos en el tema de Big Data, está saliendo producto de manera masiva al mercado a colocarse, ¿no? Hay incrementos o este incremento del 70-71% en lo que veíamos entre agosto y el día de hoy. Pero ese producto pues, va a ser difícil de colocar si no se le atiende, ¿no? Es producto que ya puede tener 5, 6, 7, 8, 9, 10, X número de años hacia atrás, que me parece que podría agregársele valor en función de este recicle como tal y buscar una escala de negocio más importante en este sentido. Creo que vale la pena aprovechar la infraestructura, igual lo mismo que pasa con el segmento de vivienda vertical. Creo que es el momento de acercar la vivienda a la demanda, ¿no? La vivienda horizontal tiene características de estar bastante alejada de donde la gente, en este caso, lo estaría demandando, que tiene que ver con temas de accesibilidad y que tiene que ver seguramente con temas de búsqueda de tierra, en donde me parece que hay una oportunidad o un reto más que oportunidad muy, muy importante para todos los que estamos metidos en este negocio y debiera de ser una de las principales actividades en el día a día de cualquier desarrollador. Y creo que la atención al segmento residencial y segmento medio también será un tema muy importante para la vivienda horizontal. En el caso de las oficinas, bueno, ya hablamos del tema, ¿no? Hay una sobreoferta importante. Creo que estamos pagando el precio de la especulación versus la necesidad. Se sacó mucho proyecto con característica de especulación en años anteriores, prácticamente con enfoque a inversión y tratar de colocarlo ya sea en renta o revenderlo, que no obedecía a una necesidad real del mercado de esos metros cuadrados y a final de cuentas esa sobreoferta pues, es algo que vamos a tener que arrastrar en los próximos años y me parece que el tema no es de corto plazo. Algunas preguntas que han surgido de algunas pláticas que hemos tenido, si hay pequeños nichos sin explotar o si hay segmentos no atendidos. La realidad es que con el tema de la pandemia es muy difícil predecir si verdaderamente no hay nichos explorados o no hay segmentos atendidos porque no sabemos hacia dónde vaya a cambiar el mercado. La realidad es que lo que sí vemos es que al día de hoy, lo que ya platicaba, hay segmentos o más bien hay características de producto flexible que sí está demandando el mercado. Es decir, contratos de corto plazo flexibles con áreas que se pudieran llegar a cambiar, adecuar. Creo que eso me parece que es algo que se pudiera analizar o ver, entendiendo que, bueno, tenemos un mercado sumamente ofertado en términos de metros cuadrados totales, ¿no? Hay que echarle ojo constantemente a la ocupación, ¿no? Y debiera de ser la ocupación el detonador de nuevos proyectos. Si tenemos ocupaciones como las actuales, no hay ninguna razón o no hace ningún sentido estar pensando en sacar nuevos metros, ¿no? Porque además, por lo menos en nivel de segmento, en términos de segmentos o categorías, hablemos de A más, A, B y C, prácticamente ya tenemos ofertado producto prácticamente en todos los segmentos, ¿no? Si hubiera un cierto hueco de oportunidad en alguno de los segmentos, bueno, podría ser interesante analizarlo, pero la verdad es que no lo vemos. Y bueno, es una incertidumbre con sabor a realidad, ¿no? Siempre el tema de, bueno, ¿qué va a pasar? Igual y mañana, igual el próximo mes. La realidad es que no vemos que esto tampoco vaya a cambiar en el mediano plazo, ¿no? En el corto, evidentemente, tampoco. Estamos viendo que la tendencia en términos de ocupación de metros cuadrados de oficina, con todo lo que nos hemos tenido que topar con el asunto de home office y las bondades que ha traído el tema de home office, hace que esa incertidumbre sea más una realidad que algo que no sabemos qué va a pasar, ¿no? Y por último, el tema comercial. El tema comercial me parece que va a tener una rápida recuperación sobre proyectos que agregan valor, ¿no? Esto ya lo estamos viendo. Al día de hoy, ciertos metros cuadrados, ciertos centros comerciales prácticamente están captando nuevamente el tráfico de gente.
Y me parece que para proyectos nuevos la clave está en esto, ¿no? El enfoque hacia el entretenimiento. O sea, tienen que ser centros comerciales que lo que vendan sean entretenimiento. Todo lo demás, prácticamente radicalizando las cosas y el comentario, todo lo demás lo puedes encontrar en línea, ¿no? Hay un cambio en los hábitos de consumo, ¿no? Creo que tenemos que ser moderados en la oferta de metros cuadrados que saquemos al mercado, y tiene que haber una sinergia, simbiosis ahí entre arrendador y arrendatario en relación a ese sentido de hoy vamos en el mismo barco, y dependemos del mismo insumo, ¿no? Que en este caso son los clientes. Y bueno, de mi parte prácticamente con esto termino. Prácticamente hacemos un repaso rápido de los 4 usos más importantes. Cualquier duda y comentario, con gusto lo podemos responder. No sé si habrán llegado durante la presentación algunas preguntas, con gusto las recibiré y tenemos sus datos de contacto para podernos poner, ahora sí que en contacto con ustedes y resolver las dudas que hayan tenido. Mis datos los encuentran en pantalla. Cualquier comentario, ya sea en relación a la presentación o cualquier tema, duda o comentario respecto de sus proyectos, con gusto estamos para atenderlos. Y pues bueno, de mi parte sería todo. Muchísimas gracias.